Ya, se escuchó, ¿cierto? Sí, perfecto. Esto, bueno. En vista y en consideración, vamos a compartir pantalla. Me imagino que lo están viendo, ¿no? Ujú. Bueno, Natalia, Tomás, un gusto estar con ustedes. Yo soy Cristian. Y está también Francisco, que somos los facilitadores talleristas de los misterios de la cruz desde el lenguaje audiovisual. Esta primera clase pretende ser, obviamente, una introducción a lo que vamos a hacer y lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Recordemos que el fin de estas reuniones que vamos a tener nosotros es que ustedes terminen con una cápsula audiovisual respecto a lo que vamos a trabajar a continuación. Pero para partir, queremos hacer como una retrospectiva de la cruz, pero desde el punto de vista de ustedes. Nos interesa que nos puedan contar eh, a lo largo de estas distintas talleres, módulos que han tenido con nuestros compañeros, ¿qué es lo que les ha llamado la atención de la cruz? ¿Cuáles son como quizás los puntos o los hechos históricos o arquitectónicos o lo que a ustedes les haya llamado la atención que les gustaría quizás explorar ahora desde el punto de vista audiovisual? Quizás algún origen histórico de la cruz, quizás, no sé, alguna La historia. relación con la comunidad, por ejemplo, que han salido hartos testimonios, es Por un ejemplo, tema no sé, igual dale. interesante. No, eso, como que habíamos hablado de comenzar el taller. Yo igual no he estado en vivo en las clases, pero sí las he escuchado por YouTube. Y entonces como que estoy al tanto de que ha salido un montón de información de todo tipo con respecto a la cruz, po. Información desde, bueno, como en un principio había desde lo mitológico, después desde lo histórico. Y por ejemplo, el otro día leyendo esta revista que me traje unas para escanear, que aún no lo he hecho, tengo que hacerlo. También salían testimonios desde como la comunidad y su relación con el cerro en general. No encontramos nada específico de la cruz, al menos lo que yo revisé, pero sí había algunas cosas con el cerro que también son re interesantes, de cómo los quilpueínos no solo ahora, sino también a lo largo de los últimos, qué sé yo, 50 60 70 años, cómo se han relacionado con el cerro, pues. Y todas esas aproximaciones igual son interesantes a la hora como de armar una cápsula audiovisual, ya sea un documental o algo más ficcionado. Por ejemplo, bueno, que vamos a llegar ahí más allá con, o sea, vamos a llegar como a ese punto con el Christian, pero lo primero era como ver eso, igual Mariana quizás que ha estado en todas las clases, o los que, obviamente la idea es que todos opinen, todas y todos, pero saber como qué cosas han salido interesantes. Yo puedo opinar mucho, pero no soy el que está tomando el taller, así que ahí voy a ir complementando, po. A mí, por ejemplo, hay otras cosas que desde ya las encuentro súper interesantes y súper material como para algo audiovisual, po. Pero eso ahí no sé si expliqué o aporté. Claro, claro que sí. A nosotros nos gustaría con Francisco escucharlos a ustedes. Pues yo no sé si, por ejemplo, Mariana quisiera partir un poco también como la persona que ha estado a lo largo de casi todos los módulos, o, bueno, Tomás tiene un problema de micrófonos, pero si quieres puedes escribir un Igual texto. puede escribir, claro, yo lo leo. O si Natalia también quiere partir contándonos también algo que le haya llamado la atención o lo que hemos estado explicando en estos momentos. Cri, 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 cri. Mariana, Eh, juégatela. yo, pucha, pero la idea es que abren los chicos, pues sí. Mm, nada que ver que parta yo, me siento un poco acaparadora. Si nadie habla, va a tener que hablar tú, po. Eh, ya bueno, yo por mi parte eh, creo que por el mismo tema que hemos estado hablando, como de la construcción y como recuperación como de testimonio histórico, porque en el fondo no hay nada escrito sobre la cruz y hay muy poca información. A mí me interesa mucho que el taller audiovisual
pudiese servir como una forma de quizás, no sé, pues realizar cápsulas audiovisuales de entrevistas a ciertos como personajes clave que han estado, que han aparecido, por ejemplo, no sé, pues Don Gustavo. Yo creo que Don Gustavo ha sido como una gran ayuda, y que es una de las personas como más comprometidas con el territorio también. Sí, pues en ese sentido yo creo que han aparecido, Don Gustavo es como una figura como importante, pero igual han aparecido caleta de figuras interesantes y personas que podríamos, por ejemplo, entrevistar y que podría ser material documental, Claro. y que están ahí, pues, por ejemplo, este cabro que el otro día participó en el taller, que es historiador parece, como con barba, no me acuerdo cómo se llama, Ujú, Luis parece. ujú. También sabía harto, puede ser una persona a entrevistar. Está ahí más gente de no sé si Natalia y Tomás como que están al tanto, pero estuvimos revisando una revista como de, se llama El Octogenario, como hecho de, Sí, como una agrupación de viejos habitantes de Quilpué. los chicos fueron al otro día, Ah, el día ya. viernes llegaron. Y por ejemplo, esas personas, si logramos contactar a alguna, es material súper interesante, como también que podría servir para una especie de documental. Sí, Cristian estaba hablando también de otra persona hace un rato que también podría ser interesante. Y Claro, yo creo que hay muchas personas que pueden hablar muchas cosas, por ejemplo, darse una vuelta por el barrio, esos barrios que están cerca de la Cruz, en Retiro, ir a golpear y hay ahí como vive como caleta de gente de tercera edad o gente adulta, y yo creo que cualquiera de esas personas también debe tener mucho que decir. sí, Entonces, eso sí o sí, yo creo que va a ser como una de las vertientes que vamos a ocupar como para armar las cosas. el otro día, por ejemplo, el día viernes, hicimos una tarea que no se me había ocurrido el día jueves, y que fue revisar los octogenarios ujú, y anotar nombres de claro, personas. Así que ahora la idea va a ser como hacer un Excel para subir los nombres y después repartirnos entre todos como la lista para buscarles en Facebook o buscar Claro. familiares. eh, y eso, así que eso tengo que crear ese Excel, se me había y olvidado. no Pero por solamente, ejemplo, ahí el Tomás anotó, la Nati también anotó, Maritza también estuvo anotando. eh, Así que yo creo que ahí van a salir hartos nombres. Es más, entre medio revisando, encontramos el nombre de una señora y un ¿ya? número que era la señora que escribió la historia del primer beso. Ay, era la maestra de todo, la que más me gustaba. Sí, Escribía ¿Y como cómo se llama? pura ficción autobiográfica, no sé. y O quizás es real, no sé. la llamamos, pero no contestó. Ah, pero igual está bueno ¿Cómo llamar se y llama cachar qué ella? onda. Uy, se llama María, no sé cuánto. María de los Ángeles parece, ¿no? Mm, no, no recuerdo bien el nombre, pero lo anotamos. A ver. No, porque No sé si... María Eugenia Toro Moreno. Tomás dice a todo esto, ¿dónde mando las páginas interesantes que anoté del octogenario? al correo de Eh, los Criterios de la Cruz, ¿o no? Como archivo Word. sí, eso puede ser. Mándalo anotado con el número, la página o el nombre del artículo que hayas anotado y el número con la fecha. Mira, yo quería decirles porque yo Los nombres también, los nombres que anotaste. bueno, no estuve esta semana acá, pero de haber ido, de haber estado acá, se lanzaron un libro con 2 tomos desde la Municipalidad de Quilpué, ¿Ya? de María Estela Núñez Barrón, creo que son tomos del 2017. El primero se llama Quilpué, mi ciudad con alma de pueblo, y el otro también tiene el mismo número, nombre, pero son tomo 1 y tomo 2. ¿Ya? Y ¿Cómo son se llama investigaciones. el libro?
Quilpué, ¿Ya? mi ciudad con alma de pueblo. El tomo 1 narra la historia del nacimiento de la ciudad de los años 1900, desde la llegada de las etnias del norte, específicamente un asentamiento picunche, pasando por las costumbres, tradiciones y la llegada del ferrocarril a la zona. Y el tomo 2 es la etimología, personajes, leyendas e historias en conjunto con las costumbres actuales de nuestra ciudad. ¿Cómo se llama ella? María Ujú, Estela, pero Stelaa, no, Lla, ujú. Núñez Barrón. Barrón. Esa persona, por ejemplo, podría ser una persona interesante para... Sí, súper interesante, vamos a buscarla. Oye, Y yo, pero y yo creo que le puede interesar participar. lo mandé Oye, al ¿y cómo Instagram. sabemos, pues, que capaz que sea hasta la misma del octogenario que nos gustaron las cosas, pues? No, pues porque la otra señora tenía otro nombre, Se llamaba María algo igual, ¿o no? María Eugenia Toro. Ah, Ya. ya. Oye, ya que nosotros también estamos hablando, me gustaría escuchar a Natalia, que tiene el micrófono. O sea, no sé si tiene micrófono para poder hablar, a diferencia de Tomás, que ya nos avisó. Yo no sé, Natalia, ¿a ti qué te pareció estos talleres? ¿Hay alguna idea que te haya dado vuelta? ¿Alguna historia que te gustaría contar o explorar? Eh, encuentro súper bacán el taller, la verdad. Me gusta harto porque igual, o sea, sinceramente es que no soy de acá, o sea, no soy de Quilpué, Perfecto. pero pero igual es como, pienso que es cultura general saber sobre los lugares que está igual cerca de tu sector, ¿Tú de dónde eres? de Placilla. De Placilla, claro, perfecto. Entonces, es como, igual debemos saber, porque también leyendo porque a la carpeta del DAC la Mariana subió unos links y puse primero y también en esos links había mucha información también sobre Quilpué. Ujú. Entonces yo me puse a leer los tomos, que son como 4 tomos de 30 páginas. Y hacen como, tienen también muchas historias de allá y sale como que fue como como centro de mandados de Casilla y Concón. Entonces, como saber como la historia de un sector que también tiene conexión con en donde vives, como wow. Claro, como que por ahí siento que podría ir un poco lo tuyo, según lo que me cuentas, pues, como la conexión que hay en tu territorio con este Sí, también, pues. Sí, y a lo largo de la historia también. Sí. Es como cómo fue la conexión entre sectores. Mm. Me interesa, es como súper interesante. Sí, pues también porque me imagino que lo de la batalla de la Guerra Civil de Así. 1891 también es como una conexión, pues, después de Sí, entre la batalla de Concón y la batalla de Placilla, el lugar intermedio sí, fue Quilpué también. Mm. sí. claro. Interesante también. ¿Mm? Quizás podría como conectarse a esta posible como ficción dentro Sí, como de los mitos de la cruz, de que la cruz fue como un memorial a esa... ahora a todas las batallas de la región. Claro, Puede ser, sí. puede ser por ahí, estaría bueno igual como inventar inventar un mito. Sí, creo que en el norte hay algo así, se llama el marinero. Es como la estatua de un marinero con el hacha, que es como la representación de todos los marineros que murieron en guerra, en el agua, en las batallas de allá. Eso igual también me llama la atención un poco a mí, porque no sé si se habrá comprobado o no, pero desde que yo supe que, claro, pues Quilpué fue un lugar de paso entre las batallas, me imagino que algo debe haber quedado en esos cerros Sí, durante ese periodo, o de quizá hecho, unos muertos, no sé. un Por ejemplo, hueso. Sí, Sí, pues de debe hecho haber... acá aún hay
hay como vestigios, o sea, aún hay en la tierra de aquí, aún hay, ¿cómo se llama? Como balas en Ujú. el museo, han encontrado. Creo que Sí. hay más. Entonces, como, ah, Eso también está interesante. sí, Como los restos arqueológicos que se eso, pueden hallar. resto arqueológico aún hay, de las guerras. Mira, es Oye, como, Tomás mi tío escribió unos libros sobre Quilpué, pero los leí y no sale nada sobre la cruz. Igual es como lo mismo, pues, quizás en los libros no, pero quizás una persona interesante de entrevistar y que puede aportar harto, no sé. ¿cómo se llama tu tío Tomás? También podría ser una persona para entrevistarlo. Sí, porque además todo va a depender de la aproximación que hagamos a la cápsula. Porque, por ejemplo, si alguien dice ya, mi cápsula va a tratarse de la cruz, pero en realidad de cómo la comunidad se relacionó con ella, con el cerro, con el Fundo en Carmen, quizás sobre eso sí tiene mucho que decir. Pues quizás quizás no sabe quién la construyó, ¿cachai? Pero sí sabe, qué sé yo, que hace 20 30 años la gente iba para allá, que se hacía esto, lo otro, no sé. Ah, Juan José López Escárate, creo que es. Sí, el libro, yo tengo el libro naranja que salió hace un tiempo atrás, ese grandote. Yo igual Mm, tengo un libro de la KPD que también es de un loco de Quilpué, que el Faro lo conoce, pues el El Viñardelo. Vignardero, sí. Sí, él creo que es en las investigaciones previas que he hecho, así igual de manera somera, creo que el que más ha escrito sobre el Retiro como barrio. Él. Ya, pues debe cachar entonces como por lo menos la relación del retiro con la cruz. sí, Tomás me escribió en privado que cuando habíamos comenzado el curso, se me había olvidado esta información, que no había certidumbre sobre el origen y que él había escuchado alguna vez que la cruz tenía que ver con la congregación franciscana. Ujú, ¿Cómo perfecto. Bueno, están los nombres que han salido. Está el de Juan José López, está, ¿cómo se llama María Estela? Estela Núñez ¿Estela se escribe Barrón. con S o con ES? Ah, ya. Stella. Como Estela Artois. Oye, borracho, pero sí. ¿María Estela cuánto? María Núñez Estela Núñez. Núñez. Barrón. Podría ser el Vignardelo igual. Andrés Viñardelo, Podría ser Don Gustavo. don Gustavo, don Carlos Guerrero, ¿Quién es Carlos Guerrero? el amigo Raúl Ruiz, po, Ah, Carlos Guerrero. Carlos Guerrero. em, La gente del octogenario, cualquiera de esas personas. claro. Sí. Bueno, en virtud del tiempo, vamos a seguir avanzando. Em, la idea de este módulo es que ustedes terminen con cápsulas audiovisuales. Ya como la forma o las especificaciones técnicas las vamos a ir dando más adelante con Y deben Francisco. ser 4, eso es importante, porque eso es lo que estaba en el proyecto. Claro, Sí. tienen que ser 4 cápsulas. Ahí también, si hacemos más de 4, sería bacán. Ahí ustedes deciden si quieren trabajar en pareja o si quieren trabajar solo. Va a ir Igual, dependiendo también de la volumen. Mariana, como cuánta gente es la que está como participando full, como, porque igual 4, si somos, qué sé yo, 6 personas o 5 personas, está bien, pues incluso de harto. Pero sí, no creo que hayan todavía, no sé, lo habíamos considerado esto como para un taller como de 16 personas, no me acuerdo, pero imagino que mucho Claro, menos. pero ahora igual somos, bueno, participantes, nosotros como Ujú. moderadores, Maritza, Natalia, el Ale, la Laura, el Tomás, la Nati, Bueno, bueno, Miranda ha participado en un par de actividades. eh, Habían unos cabros que eran una pareja, ¿los contaste? Sí, po. La la Emma, Ema, pero Ah, la ya. Emma se va al sur. Yo no sé si va a poder seguir participando. Quizás igual sería como bacán que quizás ella desde su ahora visión lejana igual pudiese participar. Pascal. Al Pascal, menos igual opinando puede ser, pues, participando. Y entonces habría un número por lo menos unos 10 12 contándonos a nosotros. sí, yo creo que, claro, al Ya, menos perfecto. 4 cápsulas es un buen número para esa cantidad de gente, yo creo, para agruparse entre 2 y 3 personas. Sí, ujú. ya. En ese sentido, lo que queremos hacer ahora con Francisco es explicar, si bien sabemos que son cápsulas audiovisuales, no necesariamente tienen que ser documentales, pero queríamos hablar un poco del documental. Ay, ¿cómo? Ahí está.
Bueno, Qué después buena de foto. Perogrullo, colocar a Pato Guzmán como el principal documentalista de este país. De hecho, hace poco se ganó el Goya, mejor película iberoamericana con La Cordillera de los Sueños. Pero estas son concepciones muy generales del documental. O sea, tampoco vamos a entrar a teorizar de buenas a primeras porque necesitaríamos mucho más tiempo, pero ya como de conocimiento general, el documental es esto, pues es una presentación de una realidad o de unos ciertos hechos, donde lo que usualmente a la gente le importa es la credibilidad. ¿En qué sentido me refiero al documental? Porque el documental te va a presentar una historia o un conjunto de historias y lo que quiere representar es un punto de vista de esas historias, que usualmente el punto de vista del realizador. Entonces aquí se Ahí quiero empieza... precisar algo, puede ser, ¿no? ¿Sí, sí? Eh, bueno, este igual es un tema súper peleagudo porque las fronteras entre como el documental y la ficción generalmente son súper difusas. Como en general en el arte, las fronteras entre como... son finalmente muchas veces como interpretaciones, pero lo que separa un documental de un registro o de otra cosa que son como grabaciones que son presuntas de la realidad es que un documental necesariamente tiene que tener un punto de vista. Eh, por ejemplo, y con un punto de vista se refiere como al realizador en realidad, pues, porque, bueno, también esto es como súper debatible porque al uno poner una cámara, evidentemente uno está poniendo un punto de vista, pues. Pero me Ujú. acuerdo que, por ejemplo, en la clase documental nos mostraron un video cuando mataron a Saddam Hussein y nos hicieron debatir sobre si eso era un documental o no. Y claro, la conclusión que llegamos, guiados por el profe, obviamente, era que no un documental, que solamente era como un registro documental. Claro. Pero no era un documental porque no había ningún punto de vista y era como solo un registro de algo. Es Entonces, que, en ese sentido, a diferencia como los reportajes y todas esas cosas, como lo fundamental del documental es que tiene el punto de vista del realizador. O sea, como que qué es lo que vaya a contar, desde qué punto de vista, y etcétera. Como que eso yo, ahí pondría el acento yo en el punto de vista. a eso es lo que iba. Porque, por ejemplo, un registro de colocar la cámara y, no sé, registrar sucesos que están pasando, como es lo que puede haber pasado en las distintas manifestaciones que tuvimos desde el estallido social hasta ahora, son registros que sirven efectivamente como documentos, pero la intención que hay detrás, lo que se quiere contar también, lo que pretende la persona que filma, también necesita, quizás por decirlo de alguna manera, una línea narrativa que vaya efectivamente como explorando las raíces y consecuencias de lo que está pasando. Que te cuente una historia, no necesariamente quizás como con los formalismos que nosotros tenemos o entendemos que es contar una historia con un inicio, un desarrollo, un final, y todas esas vainas que no han contado desde cabros chicos, pero sí que ponga el acento en eso, en el punto de vista del realizador. Usualmente cuando uno va a ciertas proyecciones documentales, por ejemplo, y digámoslo, yo me acuerdo que me pasó mucho con la batalla de Aysén, que la proyectamos en el Festival de Cine de Quilpué el año 2019, si no me equivoco, creo. Es que la gran mayoría de la gente le gustó porque contaba una historia sin las necesidades o todas las faramayas que uno podría pensar que se pueden utilizar en el documental, desde filtros, sino que eran registros, pero contados, utilizados de tal forma con la intencionalidad del director de mostrar un conflicto desde principio a fin y cómo ese conflicto había logrado, por así decirlo, no terminar, ¿cachai? Pero sí llegar a un punto donde la gente decía como que bien que la gente se haya levantado, ¿cachai? Y haya hecho estas manifestaciones para pelear por lo que correspondía a la gente de Aysén. Yo no sé si se acuerdan de ese suceso, que creo que fue como por 2011, 2012, donde apareció Iván Fuentes, que luego terminó siendo diputado. Entonces, el documental es eso, y como dice, claro, el Chopa, es muy distinto de un reportaje, porque el reportaje es como más, si bien hay un punto de vista que es propio del periodista, también hay otro punto de vista que es propio del editor, otro punto de vista que es propio de la línea editorial, y si tú lo quieres, otro punto de vista que es propio del dueño del medio, del canal. Y en ese sentido, más que explorar todas las situaciones, trata de manera muy somera los hechos. Acá lo que nosotros pretendemos también es que ustedes realicen como una investigación, obviamente no tan acabada como Y podría ya ser. la hicieron en buena parte. Es que, claro, y por eso nosotros queremos conversar con ustedes respecto a las historias que les habían llamado la atención.
porque desde ahí vamos a empezar también a trabajar lo siguiente. Con el Chopa pensamos que lo más lógico, o no lo más lógico, sino como que sería entretenido presentarles 3 derivas del documental, 3 tipos de formas de ver y de hacer documental, para que ustedes también vayan teniendo y vayan opciones y vayan pensando en qué es lo que les gustaría hacer a ustedes. Por ejemplo, el documental expositivo, que es el más clásico, es el que ustedes pueden reconocer en cualquier parte, es este que te presenta la historia, obviamente, y valga la redundancia, de una forma expositiva. Va presentando los hechos, va utilizando, obviamente, la voz en off, entrevistas, testimonios, harto material de archivo, con el fin de contarte una historia de principio a fin, sin tantas, por así decirlo, divagaciones Experimentación o cosas abstractas. Claro, como que es lo más real, lo más sintético posible. Por eso, por ejemplo, volvimos de nuevo con el Pato Guzmán, que si bien él escribe de una manera muy poética sus guiones, muy bonita, no es una persona que salga o quiera hacer algo como más experimental o animado. Incluso aquí ya se puede hacer una pequeña precisión entre el documental expositivo y el documental como participativo o interactivo, que es ya donde el realizador pasa a ser un personaje pero que está frente a la cámara, que es lo que podríamos pensar como el mismo Michael Moore en estos documentales como Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11, donde él es parte de la acción, él mueve la acción. Francisco, yo no sé si tú quieres agregar algo antes de pasar al visionado. Sí, yo solamente diría que yo creo que por lo menos una o dos de las cápsulas tienen que, me imagino que van a tener o deberían tener, o sea, en realidad puede ser cualquier cosa, pero es buena idea que tengan como esta fórmula, porque es la fórmula como más concreta y como transparente de poder llevar como al medio audiovisual una investigación, pues. O sea, por ejemplo, si vamos a contar la historia de la cruz, como algo ya, una cápsula va a ser la historia de la cruz. Es la forma más concreta, porque vaya a mostrar material de archivo, de que quizás el cerro antes de la cruz, después material de archivo de los primeros años de la cruz, vaya a poner a alguien hablando, sí, bueno, yo me acuerdo cuando era chico, la construyeron, o yo me acuerdo la primera vez que la vi. No sé, es como la forma para alguien que no, que ni siquiera es de aquí puede, que qué sé yo, de Shanghái, de Hong Kong, y que vea esto, pueda entender como ya, sí, esto es un documental de un lugar en una ciudad X, donde se está siguiendo la historia de un monumento X y está como no sé, pues ya es como la forma más, como para que quede como una cápsula que sea clara y que explique expositivamente como la investigación, po. Porque después vamos a mostrar como los tipos de documentales que son más abstractos o más experimentales, donde derechamente van a quedar mala interpretación como de la persona que lo está visionando y como que eso queda siempre más dentro como de la subjetividad. Esto es como apela como una objetividad, pues, de esto es lo que ocurrió y te lo vamos a mostrar como con documentos, te lo vamos a mostrar como con argumentos, ¿cachai? Con testimonios. Apela a Sí, lo que sería la credibilidad del documental en ese Claro, sentido también. ¿puedo hacer una propuesta? dale. Proponga. A mí me gustaría mucho que hubiese como quizás una cápsula Ujú. eh, expositiva sobre el tema de las condiciones materiales en las que se encuentra la cruz, pues quizás utilizando el mismo material que ocupamos cuando fuimos a hacer el diagnóstico, entrevistar a la Dani, por ejemplo, porque igual yo creo que es como un tema que no se aborda tanto. O sea, como que me gustaría que quedara como un material como didáctico, pues, ¿cachai? Yo creo, Mariana, que ahí encontraste tu cápsula. Yo creo que Razón de ser. ya diste tu punto de quizás cuál puede ser la cápsula que quiera hacer alguien o que nosotros mismos quizás podemos hacer también, pues. Sí, pues no sé, yo lo tiro como idea, a mí me gusta esa idea, pero también me gustó la idea de la Nati. Y después vamos a ir armando los grupos cuando las personas estén más presentes. Por mientras voy a dejar de compartir pantalla
Pero para... sí, encuentro que es súper necesario el tema de que necesitamos cápsulas expositivas, po. De Sí. que podemos irnos en la volada y querer hacer como unas propuestas más ficcionadas. O sea, igual puede ser, yo creo que tienen que haber por lo menos unas dos, me imagino, pero igual si alguien quiere hacer algo más ficcionado o más experimental, yo creo que igual bienvenido, si también es Sí, como obvio. para que En ese experimenten un poco con sentido, el lenguaje. Hay buenos vamos, ejemplos igual yo creo que tenemos con el Cristian para mostrar como de cosas interesantes y medianamente sencillas igual, pues. ahora Ya. Más vamos a mostrar, experimental y más jugado. de hecho, uno de los amigos de la UPLA que hicieron el año después del estallido, y en ese sentido, con relación al estallido, que es Valparaíso Rebelde, que fue una serie de cápsulas audiovisuales, Esto es un ejemplo de documentales positivos. claro, documental expositivo. Si Que el que tiene vimos que ver- ayer, y este es muy sencillo, mira, yo quiero hacer como antes que lo veamos. Ujú. Fíjense que es extremadamente sencillo. Fotos de archivo puestas así como que se mueven de la forma más sencilla. De hecho, ni siquiera son fotos como que fueron con el Archivo Nacional y escanearon la web bacán. Son así como que se ven pixeladas, así como que las bajaron de Google Imágenes, así. Y una entrevista muy sencilla, alguien parado, también insisto, ni siquiera como en un lugar bacán, así como que fueron, no sé, a la casa de la persona. Claro. No sé, yo pienso que es como que hacer esto es súper fácil como para nosotros. Es como material de archivo y una entrevista muy sencilla. No sé si Entonces, opináis tú lo mismo que usted. O no, estoy sí, cerca. yo encuentro, estoy de acuerdo contigo. Estas cápsulas le hicieron en relación al estallido social y tiene que ver como con los distintos momentos en la historia de Valparaíso que se levantó el pueblo, en el sentido Tengo que ir a de... abrir la puerta, están golpeando, perdón. Sí, tranquilo. Entonces, obviamente si se detiene o esas cosas es propio de la conexión, después vamos a subir todos los documentos arriba y también van a poder estar los links de estos videos. Pero esto es Valparaíso Rebelde, 1903, la gran huelga portuaria. Me avisan si se escucha, ¿cierto? Mm, Como que no se escucha mucho, parece. ¿Se escucha? Como poco. Espérame. ¿Y ahora? No, no se No, escucha. no se escucha. Creo que podéis poner como compartir el audio como desde como el computador. Ah, aquí está. Espérame. Ya, va de nuevo. A ver. Ahí sí. Hay otros dos momentos que son interesantes, que son un poco similares a los de ahora, que es 1903, la huelga portuaria, la gran huelga portuaria, y 1920, que fue un motín en contra del tranvía eléctrico acá en Valparaíso. Ambas tienen como protagonistas también a los sectores populares de Valparaíso. Ambas tienen similitudes con lo que ocurre, pero nada es calco y copia y la historia tampoco se repite. En 1903 fue, al igual que el 25, una escalada de demandas que fueron increciendo. Primero era algo tan simple como aumento de sueldo. Y eso fue creciendo, creciendo y se fueron sumando otras demandas locales. Al sumarse esas otras demandas locales, el petitorio se hace cada vez más duro de aceptar. Esta historia es más o menos conocida, pero quiero destacar un hecho que quizás no se conoce tanto. Se sabe que hubo muertos, que desde el Mercurio de Valparaíso se disparó hacia los huelguistas, que hubo 7 muertos, que a raíz de eso al Mercurio se le apodó popularmente el Mata 7. Hay diferencias con respecto a la cantidad total de muertos y heridos,
por parte de los sectores populares, digamos, de los manifestantes. Sabemos que los edificios de algunas navieras fueron quemados, sabemos que en la noche hubo saqueos de la ciudad, hubo incendios también de algunos negocios, que se quemaron las mercaderías en el muelle, que se echaron abajo los donkeys, que eran estas grúas más chiquitas que estaban en el costado, en el malecón. Pero en general no nos detenemos en ver dónde partió la violencia directa. Y la violencia directa parte de un detalle. Y me quiero detener en el detalle porque es muy significativo. Durante todo el proceso de movilización, que duró casi 15 días, hubo conatos, pero mínimos de violencia. O sea, nadie podría afirmar que los huelguistas fueron violentos en su accionar. De hecho, tuvieron disputas entre ellos y estaban muy contenidos. A lo más un par de piedrazos hacia el Mercurio, pero cosas que inclusive fueron autorregulados por la masa. La propia masa no le dio espacio al ejercicio de la violencia popular, por así decirlo. Sin embargo, el día en que todo se desató, ocurrió algo que fue muy significativo. En la Plaza Chaurra había un grupo de manifestantes y el oficial Calvo, que estaba a cargo de esa sección, por razones que todavía no son del todo claras, ordena una carga a caballo. Y en esa carga a caballo pasan dos cosas. Primero, va saliendo una señora de un negocio que está comprando y es herida con un sable. Una señora que no participaba de las movilizaciones. Y en esa misma carga es herido de muerte Manuel Carvajal, que es el primer muerto. Eso generó todo lo que sabemos más públicamente sobre la huelga de 1903. O sea, ahí surge la violencia, con esa arremetida policial. De ahí se hizo una escalada que no logró parar. O sea, no logró parar y está la fotografía. La revista Suceso documenta mucho eso. De todo esto que he contado antes, digamos, de los incendios, los saqueos y todo. Partió ahí. Entonces, a mí me parece también muy significativo cuando se habla de la violencia ocurrida en la huelga de 1903. Me parece muy importante marcar el momento exacto del inicio de aquello. Y el momento exacto es la arremetida policial. No hay otro, no hay ningún... Y esto lo dice inclusive la revista Suceso en un reportaje muy detallado. Y lo refrenda el propio Mercurio del Paraíso. No hay un ejercicio de violencia previo que justifique lo otro. Entonces, el ejercicio de la violencia policial como detonante de la violencia popular me parece algo significativo destacar en esa huelga. Ya. La primera conclusión es que son solamente tres tipos de imágenes. Una entrevista, material de archivo y imágenes actuales pasadas como por un filtro que la hace como más antiguo. Solamente como tres fuentes de imágenes. Yo no sé si los muchachos, Natalia o Tomás, quisieran decir algo respecto a lo que acabamos de ver, al modelo, al estilo que estamos presentando acá. No sean tímidos, ni tímidos. Me es como cómico que lo pongan como que sea como, que lo pongan como en un ambiente terrible. Es como, me recuerda a las noticias de hoy día, Ya, claro. que es como que siempre, sí, o sea, siempre las repiten. Entonces, como por ejemplo, un asalto es como terrible. Como el, el audio te hace que sea como terrorífico. Claro. Y es como Bueno, eso es lo importante como de la música en algo que decís, pues, como que determina igual sí, el tono de los... sí, el ambiente visual y auditivo es terrible. Me da gracia. Le da gracias a Natalia y Tomás dice que me recordó el formato como de YouTube, como con una intro y un final, una edición como simple. Claro, eso es eso básicamente. Por eso también entra dentro de lo que podemos hablar del
documental como expositivo, porque es eso, te va presentando una historia y quizás es un poco más formal al momento de presentar el desarrollo y la narrativa de lo que estamos viendo. Igual Intro, a veces puede llegar a ser muchísimo más interesante un documental expositivo, no necesariamente tiene que ser fome o algo así, po. Todo depende como a quién entrevistáis, dónde lo hacís. A veces contraponen opiniones, por ejemplo, ponía a alguien hablando, porque todo esto es como uno presume que están hablando algo que es real, po. Pero si ponís como un experto diciendo eso, por ejemplo, ya es lo que te está hablando, decir ya este historiador, esto es la verdad, y después ponía a otro experto hablando lo contrario, como que ya entráis como en una discusión de fuentes, no sé, pues como que no necesariamente tiene que ser como tan plano y tan, no sé, pues tan así. O también el montaje era muy sencillo, también puede ser un montaje más entretenido. También la música era como plana, también puede ser otro tipo de música. No sé, pues como que... También esto era como un momento, a veces, o generalmente los cortometrajes o películas tienen varios momentos, o sea, como varias, como escenas, esto era como una pura escena larga, pues. No sé, pero... eh, no sé, eso pienso. Podrían partir con imágenes de otra cosa y después llegar a la... la Llegar cruz. a la voz en off, no sé. Ujú. Pero Sí, como que también, es como una parte del momento, solo como que muestra la parte de un momento, sí, pero era como o un de una momento. También situación. pienso que pueden ser más momentos, no sé, y todo depende como de, De lo que como del quieran tema y lo que se va, hacer va ustedes, haciendo. pues. Pero por eso mismo les vamos a presentar también otro tipo de formato documental. Voy a share screen nuevamente. Y ese es este documental. El documental poético, que ya puede acercarse también a lo que es el video ensayo también, que suele ser más que nada sucesión de imágenes, música, a veces voz en off, a veces otros elementos, pero donde lo que prima es la imagen. Y claro, lo que nos trata de hacer es generar tantas sensaciones, emociones, sentimientos al ver el documental, al dejarnos llevar como por este viaje que es mucho más, por así decirlo, experimental que formal, que en contraposición al tipo de documental que vimos anteriormente, y no entrega una información explícita, sino como que no es que te diga, mira, pasa esto, luego viene esto, y debido a estas dos condiciones obtenemos este resultado, que es lo que va dando como quizás una llegada a la conclusión del documental al final, sino que hace que uno se deje llevar. Y por eso mismo acá la subjetividad tanto del realizador como de la persona que ve este tipo de documental prima más que cualquier otra cosa. Acá es dejarse llevar netamente por las imágenes que te están mostrando. Y bueno, ahí también uno tiene la libertad, más que tener como un punto de vista podríamos decir, quizás bien claro o definido expresado, valga la redundancia, explícitamente como en el documental expositivo. Acá se deja mucho más a la interpretación y al hacer. Yo no sé si Francisco quiere complementar algo Sí, también. varias cosas como que me surgen en torno a como este tipo de documental, o siento como, lo dije antes, como que se cierran como en categoría, cuando en realidad como que todo es tan difuso. Por Claro, ejemplo, pienso en, bueno, Baraka de partida un tremendo ejemplo de documental poético. Baraka, no sé el que no lo ha visto, pero es solo imágenes y audio. No hay una voz en off, no hay nada, solo imágenes. Y logra transmitir una información que, bueno, en Baraka es un poco más difusa, pero en las películas anteriores de este director, que tenía una trilogía, es bastante explícita, a pesar de ser como súper poético. Ahí como que siento que hay como como algo que, no sé, como que a lo que voy es que sea poético no significa que no pueda tener como cierto grado de explicidad. Por claro. ejemplo, se me ocurría, mientras hablabais de esto, como que imaginé como ya un ejemplo, imaginé, por ejemplo, imágenes de la cruz montadas como en contraposición con imágenes de la ciudad. Ya, esto es como el ejemplo más obvio y cliché, pero por ejemplo, si contrapusiera imágenes de la cruz como un lugar muy tranquilo, verde, se escuchan pajaritos, planos como lentos, no sé, tú decís como ya un lugar de reposo, tú vas y estás bacán, estás súper tranqui, lo cual es verdad. Y la contrapusiera, por ejemplo, con imágenes de la esquina del mall de Quilpué, donde pasan autos, tocan la bocina, la gente va, hay gente gritando, comprando, no sé, como que hay mil cosas por segundo. Si hiciera un montaje de contraponiendo ambas imágenes,
sería de alguna forma poético, pero al mismo tiempo sería bastante explícito, porque estáis como incluso poniendo un punto de vista sobre la mesa de manera explícita de decir, la cruz es como un lugar de recogimiento, donde puedes ir a estar tranquilo, en contraposición a la ciudad que está súper cerca y que es súper estresante, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de eso, que también quería como algo similar, o sea, algo que como que sale de ahí mismo, es que eh, siento que como que el documental poético y el expositivo también van de la mano, o sea, también podéis partir, por ejemplo, ya, el mismo ejemplo, como contraponiendo estas dos imágenes del que fue como ultra metrópoli, no sé, y contra la cruz, que es como naturaleza viva. Quizás podéis partir con un primer momento de eso, por decir, de 1 minuto, 30 segundos, donde vais como introduciendo el espacio, o qué sé yo, una cámara rápida que vais como en un auto saliendo desde el caos y metiéndote como a la naturaleza y llegáis arriba donde todo es súper piola. Y quizás después empieza justo a hablar la persona y decir, bueno, la cruz la construyeron, bla, bla, bla. Entonces ahí como que también estáis mezclando como dos cosas, pues una forma poética quizás de introducir algo y luego te vais en los positivos y luego también podéis, quizás esta persona habla 1 minuto, 2 minutos, como que te da algo muy positivo y quizás de nuevo te salís de ahí y te vaya a 30, 40 segundos de algo muy poético, como que también se puede jugar con esas cosas. Claro, es que ese es el tema. Estas son como categorizaciones que nosotros estamos mostrando, pero como pasa en todas cosas, los límites, como dice el Francisco, son súper difusos, po. Entonces ustedes pueden ir mezclando o también es muy difícil como teorizar de todo. Estas son como algunas caracterizaciones que nosotros les mostramos de manera muy, muy sencilla y somera para que ustedes también vayan recogiendo, tratando de sacar ideas respecto a lo que ustedes quieren hacer. Y en ese sentido, también voy a dejar de compartir porque vamos a mostrar otro ejemplo respecto a este tipo de documental, donde está, espérenme, upa, no, quiero salir de acá, aquí está, ya. Este se llama En la inmensidad y lo vamos a ver ahora. Ya. A ver si estoy compartiendo con sonido, estoy compartiendo con sonido, así que va. Me dicen si se escucha, por favor. Sí, se escucha bien. Ini adalah kisah orang-orang yang dihukum untuk memahami bintang-bintang. Mereka ditinggalkan di infinity dengan ilusi jawaban. Alam semesta ini adalah tempat yang tenang. Tidak ada alasan untuk hidup. Semuanya adalah lautan keheningan, sebuah jurang kegelapan. Cahaya itu lahir di atas segalanya, di mana kegelapan itu tidak cukup. Mengungkapkan warna, eksistensi, mengumumkan hukuman pertama. Saat ini, alam semesta dikecam ada untuk mematuhi hukum cahaya, kegigihan waktu, dan batas ketidakterbatasan. Materi lahir dari gerakan, dan materi menciptakan kehidupan. Ada tempat, itu muncul dari kebetulan, kebohongan, dan kesalahan tempat yang berhasil mendominasi sifatnya. Kapal karam kosmik ini mencari keabadian, di mana ada kekuatan yang didorong menjadi semakin kompleks. Alam semesta tahu penderitaan eksistensi. Tidak ada yang tersisa selain hidup. Mereka adalah tahanan di keabadian. Mereka pernah melihat bintang dan berjanji untuk suatu hari menyentuhnya.
Saya berharap saya bisa melupakan mati tanpa rasa takut sekarang. Dari kehidupan, ingatan lahir, dan kesadaran tumbuh dari ingatan. Kami takut, tidak pernah mengerti. Kami pikir kami tahu jalan menuju kebenaran. Kami telah menciptakan kehidupan baru, cahaya kami sendiri. Kami menemukan mimpi, kami membangun surga, neraka, kami menulis masa lalu kami, dan dunia baru. Kami adalah cermin dari alam semesta. Kami memahami keberadaannya. Kami mendengarkan gema keheningan, kami belajar untuk tumbuh, kami terbang, kami menaklukkan hidup. Hari ini, tidak banyak yang tersisa. Kita hidup dalam bayang-bayang sekarang. Beberapa orang terus mencari bintang untuk jawaban, sebagian yang lain memutuskan untuk kembali ketika belum ada pertanyaan. Kami masih belum bisa mengetahui kebenarannya, beberapa percaya bahwa kebenaran itu tidak ada. Hati nurani semua, kebenaran telah lahir. Dan dari kebenaran ini, muncul sebuah hukuman yang masih belum diketahui. Consulta, ¿se ve lo que está acá? ¿A dónde? Aquí es donde estoy moviendo el mouse. ¿Se ve el mouse? Yo sí lo veo el mouse. ¿Y no ves lo que está debajo? No, veo solo el video. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. ¿Qué Vamos a debajo? dejar... No, era una cuestión que me decía como el setup del audio. Opiniones, reflexiones respecto a lo que acabamos de ver. Mariana, Natalia, Tomás, ¿quieren decir algo? Me voy a silenciar ahora porque el gato de mi vecina está llegando a la casa y mi perra le está ladrando, entonces... Pero tienen la palabra ustedes. A mí me gustó harto el tema, como esta reflexión en torno a la vida en el fondo, como el desarrollo de la vida, como, como algo que sucede y que después agarra vuelo y que como que no para, o algo así, esa idea como me evocó. Y también me recordó mucho, bueno, me imagino que el padre, bueno, no el padre del documental poético, pero sí, para mí al menos mi referente favorito, que es Chris Marker, supongo. Me hizo pensar mucho en Sans Soleil, que a mí me gusta harto. Pero no me gustó, a mí en particular me carga este recurso así como de la música del piano emocional. Te encuentro ya que es como medio chabacano, que ya está como sobreexplotado. Quizá en algún momento funcionó, pero hoy por hoy no, no me gusta. Encuentro que puede ser interesante también como si es que a alguien se le ocurre hacer como un análisis más poético, pues, como que ha salido harto a la palestra en el taller el tema como de la ruina, de la cruz y la ruina, la cruz y el abandono, como
bueno, todos fuimos testigos de las condiciones en las que está el monumento, el cerro, el mismo hecho también de que no haya como una información tan clara, también nos habla como de un olvido. Así que no sé, bueno, me imagino que también hay como una, como, no sé, pues las mismas reflexiones que del taller, por ejemplo, con Breno, que fue como enfocado como en una escritura como más poética y de memoria. Pueden salir varios quizás como proyectos que se pueden anclar a este tipo de montaje o este tipo como de ser documental. Yo Eso. rescataría como lo distinto que era el ejemplo anterior, po. ¿Cachai? El ejemplo anterior, todas las imágenes eran como súper expositivas, como que todo tenía un porqué. En cambio acá las imágenes son súper interpretativas, son como conceptuales más bien, una imagen de un fuego, una imagen de un agua, una imagen de la estrella. Y como lo único que iba guiando el relato en realidad era, incluso más que las imágenes, era como la voz como la voz en off que había. Sí, en ese punto, Natalia, Tomás, ¿ustedes quisieran agregar algo? Pensaba lo mismo que Francisco, pero igual, o sea, igual le encontraba un poco de sentido a la imagen con lo que decía la voz. Era como lo que tú leías, después lo veías, era como igual tiene un porqué. No sé, es lo que encontré. ¿Y qué te hizo sentir a ti, por ejemplo? Como ya desde la emoción o desde la percepción tuya, más allá de ese sentido, sino como el, la consecución de imágenes, esas cosas. Eh, la verdad es que me dejó en las nubes. No, como me dejó en blanco. Como que esos tipos de documentales como reflexivos me dejan en blanco porque a mí, por lo personal, me pasa que necesito como un espacio de silencio para poder reflexionar. Entonces, como igual como un poco de sobrecarga, tal vez un poco auditiva, como la música, es como, o estoy escuchando o estoy como tratando de entender lo que me dice. Ujú, perfecto. Igual como en relación como a los textos que hayan salido del módulo de Breno, como que por ejemplo me imagino que puede haber un documental que tome uno de esos textos y trabaje con imágenes de esta forma y podría funcionar bacán, po. Sí, Sí, eso también es importante, que utilicen también lo... Bueno, mejor lo hablamos cuando les demos la tarea para la siguiente semana. Tomás, ¿tú quieres agregar algo? ¿O continuamos con el último formato que nos queda antes de pasar a- Oigan, Bien. ¿Ah? una pregunta, ¿continuamos al tiro o nos tomamos una pausa de tecito? Mm, ¿qué sí? Yo creo que podríamos terminar y vamos con la pausa. O porque, o no, ya, Tampoco queda vamos tanto con la rato, quizás podemos terminar nomás, ¿o no? O están como desesperados por el tecito. No, digo yo, no sé. Yo me tengo que ir en breve. ¿Ya? Ya Entonces, démosle nomás. Terminemos si nos queda poquito. démosle. Ya. El siguiente tipo documental es este, que les queremos presentar porque creemos que puede ser interesante, que es el falso documental, conocido también como mockumentary, que viene del anglicanismo mock, de broma, y que es una ficción que lo que hace es imitar como los códigos, las convenciones, el estilo que se ha desarrollado en el documental. Es contarte una historia falsa, pero contándotela de forma real, utilizando los conceptos documentales.
Usualmente se utiliza tanto para la parodia, la sátira, el humor, quizá uno de los casos o de los ejemplos más actuales, porque con la pandemia revivió, fue The Office, pero si nos vamos ya a películas, largometrajes, podemos hablar del funadísimo Woody Allen con Selig, que es quizás como uno de los principales ejemplos, también de Final Stop, creo que se llama, que es un falso documental sobre una banda de rock británica. Y aquí es como invitarlos también a jugar, en el sentido de que encuentren quizás alguna de las historias o algunas de las aristas que ustedes hayan encontrado de la cruz, contarla también en este tono un poco más jocoso, utilizando el formato documental, pero para contar una ficción también. Francisco, ¿tú algo que acotar, comentar? Sí, que por ejemplo, esta historia que salió como al principio de que la cruz la habían puesto porque había como un hombre lobo, no sé qué, pero que era como muy mitológica, pero Christian siempre decía como que la llevaba al terreno de lo real y decía, no, si en realidad no era un hombre lobo, era como un pordiosero que vivía ahí. Por ejemplo, podría perfectamente hacer un documental de ese supuesto pordiosero y contar toda la historia y decir que todo esto ocurrió porque él vivía ahí y la gente le tenía miedo y en realidad no hay ninguna prueba de eso, pero podría falsearla de la misma manera. Me imagino que vamos a mostrar un ejemplo de esto. Que Selig, por ejemplo, Selig cuenta como la historia de alguien que inventó el cine, parece, no me acuerdo bien. Y muestra fotos antiguas, muestra testimonios de personas. Igual que un documento. De hecho, si no sabéis, es súper difícil como saber que no es real lo que te está contando. Por ejemplo, si no sabéis nada de cine, veis esto, como que diría ya esta es la historia del cine. Generalmente igual la gente que hace como falso documental desliza por ahí o por ahí o por allá como algo exagerado o algo como un poco irrisorio, como para dejar un poco en claro que no es real lo que te está contando. Pero perfectamente podéis no hacerlo y que la gente se quede como con la duda de si es real o no, ¿cachai? Y nada, pues también es un buen ejemplo de algo más creativo e interesante como para el espectador. Y por eso mismo vamos a presentar dos videos cortitos. Uno es el tráiler de un falso documental y el otro son los primeros minutos de un falso documental. Voy a dejar de compartir. Estamos aquí avanzando rápido para que Tomás se quede. Primero vamos a ir con el tráiler de Zombies en el Cañaveral, que es un falso documental argentino que se estrenó en el año 2019 y que tiene que ver con, perdón, está aquí, el short screen, que tiene que ver con el hallazgo de la primera película de zombies en la historia que, según ellos, es argentina. Así que los dejamos con Zombies en el Cañaveral. Este es el tráiler, es un largometraje, pero aquí igual se entiende un poco la idea de a lo que va el falso documental. Y si el terror moderno nace realmente en Tucumán. Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial. Hacer una película de género en el interior del país, en el 65, era algo que definitivamente no tenía precedentes. Hizo del género de zombies un género verdaderamente revolucionario. Y sin embargo nadie la vio, nadie la conoce, nadie ni siquiera la escuchó nombrar. Poco a poco me empezó a dar vuelta la cabeza de hacer una película de terror. Estaba Onganía de presidente de FAC y la censura era muy rigurosa. Nosotros sabíamos que no íbamos a poder estrenar. Hicieron una suerte de masacre cortando cientos de películas. Esas son cosas que nos han pasado, desagradables, terribles. Una nación que coge mal es una nación que propende al fascismo. La estrenamos a sala llena en Nueva York, en el cine Roxy. This was the biggest box office hit in a long time. Esos zombies representaban al pueblo oprimido rebelándose contra el poder. Inhabilitar la exhibición del film Zombies en el Cañaveral. Creo que eso fue lo que les dio verdadero miedo. Y me dice, ¿vos has visto la película de George Romero de La Noche de los Muertos Vivos? Y si el director punta de flecha es Linares Montt y no George Romero. Y es curioso porque la película de Linares Montt es anterior. Y me dice, ¿no te das cuenta que es una copia de nuestra película? Y si el terror moderno nace realmente en Tucumán y no en Estados Unidos, eso no lo sabe nadie.
Y él viene y yo le digo, ¿qué pretende usted de mí? Y ahí empezó todo. Como tenéis que aprender algo, teníamos clases Chuta. una vez a la semana, ya. Se me metió el YouTube ahí. Oye, se nos fue ¿Qué fue Natalia. eso? Se nos fue Natalia. Nati. Bueno, continuamos entonces con el otro cortito, para que lo vean. Este es un poco más largo, se llama El arte subconsciente. ¿Cómo es? El arte subconsciente de la remoción de graffiti, sería como la traducción al español. O podéis mostrar el tráiler del que te mandé ayer, que es muy similar y que es chileno mejor. ¿Te lo Ya. mando? No lo tengo acá. El Ya. señor Blanco, creo, ¿no? O mira, muestra un minuto o 2 minutos del arte subconsciente, no lo mostré entero, como a mostrar la idea. Ya, Y puedes vamos. ponerle subtítulos en YouTube como que te los traduce. Sí, Tengo lo una tengo. pregunta. Dígame, ¿Podrían hacer un documento en Word lo vamos a hacer. donde puedan ir como compartiendo los links de los videos que hemos visto en esta sesión y los que no hayamos alcanzado a ver, pero que... Sí, no, sí, vamos a colocar más ejemplos. Y también vamos a colocar como un listado respecto a la tarea que queremos dejarles. Ya, y lo dejan todo en una... Se crean después una carpeta en el correo. Sí. Ahora vamos con un minutito de este otro corto y de ahí pasamos a lo último que nos queda. Déjenme entrar. ¿Dónde está el share screen? Se cayó de nuevo Natalia. Pucha. Ya. Y ¿se ve ahí? Sí. Ya, ahí va. Por ejemplo, me gusta caleta de la música. Como que es súper extraña, experimental y como que te mete al tiro en una bola extraña, no sé. Acuérdate de traducir los subtítulos. Tengo cualquier problema para traducir los subtítulos. Graffiti removal has become one of the more intriguing and Espérame. important art. No entiendo por qué no me deja, weón. Ya. Ahí está. Disculpen la demora. Ya, ahí va. Graffiti removal has become one of the more intriguing and important art movements of the early 21st century. With roots in abstract expressionism, minimalism, and Russian constructivism, graffiti removal is both a progressive continuation of these movements and an important step in the future of modern art. What makes graffiti removal particularly intriguing, though, is that the artists creating it are unconscious of their artistic achievements. This unconscious or subconscious production is nothing new, and examples can be identified in any urban landscape, in mediums ranging from sculpture to design to performance.
Stemming from a basic natural instinct to be artistic and creative, human beings create subconscious art on a daily basis. Of course, as is the case with many conscious artists, much of the work holds little artistic merit and fits more accurately into the description of exercise. But occasionally, an individual or group will subconsciously create a work of true artistic genius. Ya. Ay, quería seguirlo viendo. Véanlo entero, es terrible bueno. Lo vamos a dejar ahí en la lista. Yo creo que acá igual se pueden como encontrar varios elementos de los 3 tipos de documentales que vimos. Desde el falso documental hasta un poquito más poético y al mismo tiempo expositivo. Pero lo que viene ahora es parte de la tarea que les vamos a dar. Pero para Después eso, como que sale alguien como un experto en arte hablando del tema, ¿cachai? Como que tiene toda la onda igual, po. Pero están hablando de algo como que también es un video ensayo porque es como... No sé qué tan en serio están hablando de lo que están hablando, pues, como subiendo a la categoría de arte que borren un... Que escriban un... O sea, que pinten un cuadrado blanco arriba de un graffiti. Sí, es más, me hacía pensar un poco en lo paródico que sería como agarrar el ejemplo de, ¿se acuerdan el año 2019 cuando la gente como cuica en Santiago como que hizo estas brigadas como de limpieza de graffiti? Ya, Ya, porque el ejemplo que voy a mostrar ahora es de eso, ¿no? ¿Lo tenéis por ahí? pero vamos de nuevo con, o sea, ¿quieres que coloque el de el chileno? El chileno tiene hartas cosas interesantes porque, aparte que es como, bueno, una versión chilense es como de algo similar, los locos como que añaden una capa de ficción porque inventan que la persona que lo está borrando, porque en el ejemplo que acabamos de ver es como la municipalidad de la ciudad gringa, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, ponle, no sé, una ciudad ya, Portland, no sé. Entonces como que la municipalidad de Portland como que borra las cuestiones y van a hablar con la gente de los borres, son como trabajadores municipales. Pero en la versión chilena, de que es lo mismo sobre que borran graffiti, inventan que es como una persona, como un personaje ficticio, que es el que los va como todas las noches, como que tiene una obsesión con salir a borrar graffiti. Pero es todo ficcionado, po, porque en realidad probablemente lo hace la MUNI, no sabemos quién, pero ahí es como funciona, es como, no sé, funciona como más ficcionado, pero también son como opciones. Este es un trailer. El señor Blanco sería la persona que los sale como a borrar. Es porque hay gente codiciosa que no tiene sentimiento. Porque lo único que los puede borrar y desaparecer. La verdad absoluta es la siguiente: nosotros estamos gobernados en la sombra por poderes que no son de acá. Y esa es la verdad. Siempre ha sido así.
Señor Blanco, señoras y señores. Llegó Maritza. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola, disculpa la hora, es que tenía otra cosa que hacer a las 7 y tanto. No, no te preocupes. Mucho rato que están ya. Bueno, me imagino que suben la clase, ¿no? Así es. Ya. Y Entonces ahora lo que pasamos, disculpa que te interrumpo. Pasamos a esto, que es bien importante. Francisco. Sí, bueno, les mostramos como 3 ideas de documental, igual también pueden ser cosas más ficcionales, eran como ejemplos e ideas como de dónde podrían ir jugando. Y ahora pasamos como a la tarea que le queríamos dejar, como para que la próxima clase ya empecemos como a entrar en materia como de ya de crear lo que vamos a hacer. Y para eso yo pensaba enseñarles como una herramienta que es como la más básica cuando uno empieza a escribir un guión, o sea, lo que dice como la academia, lo que dice como... Y también la práctica es que hay que partir como de lo más pequeño a lo más grande. Y lo más pequeño cuando uno escribe un guión es un storyline, que es explicar la historia idealmente con todas sus partes en 2 o 3 líneas. Bueno, ahí pusimos esta como ayuda que escribió Cristian. Avanza nomás a la que sigue. Bueno, es como de perogrullo decirlo, pero generalmente cuando buscamos historias en internet o en IMDb, por ejemplo, que hoy día estuve revisando varias, no ponen el final, porque como que es una especie de aproximación como comercial a la historia, como de te contamos de qué trata, pero no te vamos a contar cómo termina, obviamente, porque si no van a spoiler. Pero en realidad cuando uno trabaja como en documentos de guión o uno está planificando como algo que va a hacer, siempre van como de inicio a final, al final, pues, no es como que en la versión como comercial, la tapa del DVD, por ejemplo, que va atrás, en esa sinopsis no se cuenta el final y se spoilea, pero en realidad en una sinopsis real que es la que uno trabaja como en cualquier proyecto audiovisual, va toda la historia resumida en 5 o 6 líneas o en una página más a reventar. Entonces eso, tiene que estar la historia de principio a fin, incluyendo personajes, y bueno, ahí vamos a mostrar un par de ejemplos. Avanza nomás, Cristian. Ya, tengo todos los ejemplos. ¿Cuál te tiró? Cualquiera. El primero que está pues, del Ya, ese es como el más completo, es una historia igual larga a esta. Pero tiene como los 3 elementos que idealmente tienen que tener una storyline. Parte parte como con la base de la película, que es que un psicólogo, bueno, quizás muchos vieron, la mayoría imagino el sexto sentido, se trata de eso, un psicólogo infantil. Por ejemplo, en una historia más breve podréis no poner que es quizás de Filadelfia, porque yo me haría la pregunta, si el tipo no fuera de Filadelfia y fuera como de California o fuera de Bogotá, ¿funcionaría la película? Y yo me respondería a mí mismo, sí, pues funciona al 100%, como que da lo mismo que sea de Filadelfia. Entonces, por ejemplo, esa clase de cosas en una historia más breve podrían no ir, pues. Pero en esta historia larga, sí, pues. Un psicólogo infantil que intenta sanar a un niño que sufre como una crisis emocional. Ya. De eso trata la película, es como el planteamiento. Ahora lo otro que tiene que ir en una historia es el conflicto, porque eso es como ya, de eso se trata, ya, pero ¿qué más ocurre? Y lo que ocurre es que el niño está en un conflicto porque ve los muertos, ve muertes terribles, y eso es como el conflicto de la película, eso es lo que lleva... porque, por ejemplo, este psicólogo infantil a lo largo de su vida vio a, qué sé yo, a 5.000 niños con problemas emocionales. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea digno este niño de contar su historia en la película? Que su conflicto es potente, pues. Ve muerte, ve cosas terribles que lo atormentan. Bueno, y lo tercero es cómo termina la película y ahí está el desenlace, que descubre que en realidad, bueno, el spoiler, que en realidad que él también es un espectro, que él también es uno de los que ve el niño, bla, bla. Entonces, la tarea que les vamos a dar es que escriban una storyline de lo que ustedes van a querer narrar en esta cápsula audiovisual. Entonces es importante que tengan estas 3 cosas. El planteamiento, el conflicto y el desenlace. O sea, planteamiento, por ejemplo, estos casos son de ejemplos de ficción, pero cuando lo llevamos al documental hay que intentar más o menos llevarlo a lo mismo. Puede que haya documentales sin personajes, ¿cachai? Pero el planteamiento igual tiene que estar, en el sentido de, por ejemplo, la cruz de la hijuela, de su lugar, bla, 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 bla. Eso podría ser como el planteamiento y después decir,
Sin embargo, los últimos 30 años, o sin embargo, desde su construcción hay pocos documentos que acrediten su origen, bla, bla, bla. Entonces sería el conflicto y el desenlace podría ser, no sé, a partir de la voz de expertos y documentos encontrados, vamos a reconstruir la historia de la cruz. Eso, ahí podrían estar los tres elementos: planteamiento, conflicto y desenlace. ¿Opa? ¿Quería aportar en algo o voy a avanzar a la que sigue, no? Es que eso te iba a preguntar, ¿mostramos más ejemplos? Sí, los otros ejemplos los saqué de IMDb, no son tan completos como estos, pero avanza nomás. Ya, esto es un súper buen documental, ganó el Oscar. Esta es mucho más amplia, pero también están los protagonistas, está el conflicto. Sin embargo, esta es como una historia comercial, no está el desenlace. Están los protagonistas, que son los dos africanos que van a buscar, que van a intentar descubrir este misterio. Y está el conflicto, que es como que hay una estrella de rock and roll que está rodeado de misterios, no se sabe nada de él. Lo que no está es el desenlace, que en realidad lo encuentran, se dan cuenta que no estaba muerto, que estaba vivo, que estaba viviendo en Detroit, etc. Pero a ese, por ejemplo, solo le falta eso. Muestra más ejemplos, los otros son todos similares porque los encontré en IMDb. Este también es un súper buen documental. Y cuenta más o menos de lo que trata. Este no tiene como tan, digamos, concreto lo de inicio como desarrollo y desenlace, o de planteamiento, conflicto y desenlace, pero también explica, yo creo, en buena parte de qué trata el documental. Pues, o sea, es un documental de un grupo de mujeres mayores que se juntan, que eran compañeras de colegio, que todavía se juntan todos los meses, y el documental básicamente trata de eso, registra sus interacciones y conversaciones. Creo, ¿cuántos ejemplos más hay? Bueno, el último. Ya. Está el planteamiento de eso trata el documental. Ignacio Agüero sigue la demolición, desarrolla un barrio de Santiago y te habla como, tampoco habla como de un desenlace. No sé si este documental tiene un desenlace tan claro, pero te habla un poco de, acá te muestra como el planteamiento y también te hacen como una referencia al tratamiento, porque más o menos así va tratando esta historia, como contraponiéndote las máquinas destruyéndolo todo con las imágenes de su casa que todavía se sostiene, y como una imágenes como más tranquilas. Dimos estos ejemplos y expliqué como menos de qué va la storyline, porque lo que queremos es, a partir de los ejemplos que leímos, de los tipos de documentales que pueden hacerse, encargarles que para la próxima clase escriban una especie de storyline, que expliquen más o menos, no importa que esté bien o mal escrita, o que se hayan ceñido como estrictamente a lo que es una storyline o no, pero lo importante es que nos digan como esto es lo que queremos contar, pues, o sea, y en pocas palabras, o sea, en 3-4 líneas vamos a hablar de la cruz, quizás vamos a contar su historia, como con las imágenes de expertos y con material de archivo. Otro dice, no, quiero partir de la experimentación con la materialidad de esto, reflexionar sobre el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Como que hay muchas formas de aproximarse y yo creo que por ahí va como la próxima tarea. No sé si Cristian puede complementar. Y en ese sentido, como para que también se les haga un poco más fácil, en el sentido de tener como una imagen visual clara respecto a lo que quieran hacer. Ayer con Francisco hemos estado revisando distintos portales, especialmente de YouTube, donde hemos encontrado mucho material de archivo de Quilpué. Ustedes colocan Quilpué antiguo, Quilpué cerro, Quilpué, no sé, lo que ustedes quieran, y desde ahí también pueden, como más que investigar respecto a su tema, sacar inspiración también. Ahí pueden encontrar después, no sé, pues materiales que puedan utilizar en su documental, o no sé, algún dato que también les sirva para poder llegar a la idea que ustedes nos quieren contar. Como que también hagan ese ejercicio, no como para pedírselo así como, oigan, ¿qué trajeron? Sino como que les sirva a ustedes también a la hora de poder como abrir un poco más las antenas y encontrar, no sé, pues, basta con que veas una imagen que te guste y te digas que esto me puede servir porque entonces quiero tratar esta historia. También una invitación que le hacemos con Francisco, que también revisen, busquen material audiovisual, no sé, también pueden ser fotografías, en Facebook también Eso hay los algunos. puede inspirar y les puede dar como un pie de partida igual para pensar cómo es lo que quieren hacer. Yo también, como una especie de tarea secundaria, los invitaría a buscar en YouTube como Quilpué antiguo, Quilpué archivo, Quilpué cerro, Cerro La Cruz, no sé. Ayer hicimos ejercicio con el Cristian y aparecía careta de material re interesante grabado en VHS de los 90, 80, 70,
de la vieja Y estación de también, trenes, y también de los hay una grupos par de de cosas del Facebook. cerro, y eso Los también grupos está re de Facebook. interesante, y eso eventualmente también les va a servir, pues, para hacer los videos. Y eso, eso fue esta clase inicial para las personas que se conectaron. La vamos a subir también. Vamos a subir una carpeta con el Power que presentamos y los enlaces de los videos que mostramos. Y, y eso por mi parte. Agradecido de que se hayan conectado también. Gracias a ustedes, chiques. Estuvo muy, muy interesante y muy buena. Y vamos a estar dándole vuelta a las ideas en la cabecita, a ver qué salen. Oye, y bueno, y como dijo el Cristian, vamos a dejar los links de las cosas que vimos. Nos estaría bueno que en la semana le echen un ojo, lo escuchen bien, quizás como, qué sé yo, como en la comodidad, con audífonos, con buen audio. Porque es un buen ejemplo igual para como para empezar a imaginar como las cosas posibles que podrían hacerse. Y eso, rebusquen en YouTube. Hay caleta de imágenes interesantes que también las tienen que ir anotando, yo creo. Y eventualmente robarlas para el documental. Sí. O hablar con los dueños, no sé. Yo las robaría, ¿no? Es que claro, como esto es con fines académicos, no tendríamos problema de derechos de autor. O sea, igual si se puede hablar con la gente, bacán, po, pero si no se puede, Claro. ya está. Ya está. Así que eso, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo la próxima semana de manera presencial. Vamos a estar con Francisco allá en la Junta de Vecinos. Obviamente, quienes no se puedan conectar lo pueden hacer, o sea, quienes no puedan ir se pueden conectar desde el Zoom. Y quienes quieran ir, vayan porque también vamos a estar allá viéndonos las caras físicamente. Así que eso. Genial. Mariana, Oigan, yo no sé. Sí, tú. Oye, lo recuerden, último, me imagino que lo vean después y la idea es que cada uno escriba como alguna historia sencilla y después las discutamos y quizás escojamos los proyectos que más nos gustan y ahí nos apiñemos como en grupos de 2, 3, dependiendo de cuántos seamos. ya, yo voy a tratar de apurarme con subir la clase para que haya tiempo, porque como hay harta tarea, Sí. para que todos podamos ver estos encargos. Quizás si pueden escribir ahí por el grupo que quedó esta tarea, que se va a hacer la carpeta, para que todos lo tengan en cuenta. Y recuerden, el 5 a las 9:30 de la mañana. También, para el paseo con Gustavo. Perfecto. Ya pues, nos estamos Gracias, viendo. gracias Ya, nos chiquillos. vemos. Voy a ver Aquí la no- clase porque llegué muy atrasada. Sí. Mariana, coloco stop recording nomás. Sí, sí, tienen que ponerle stop y se supone que la nube ahí hace lo suyo. Ya, perfecto. Voy. Me sale, Are you sure you want to stop recording the cloud? Yes.